Hola, hola, mi nombre es Juliana Mateus y en este IGTV quiero hablarte un poco sobre el artículo 682 de 2020 en el que se estipulan los 3 días sin IVA, el alivio del IVA para los arriendos de locales comerciales y la disminución del impuesto al consumo. Quiero decirles que este video está dirigido para personas naturales como yo, ciudadanos del común, para que entendamos cómo funciona, cómo beneficiarnos de ello, cómo nos afecta y entender un poco de qué se tratan estos días y estas disminuciones. Sin nada más que decir, entremos en materia. Lo primero que debemos saber es que esta disminución del IVA la vamos a disfrutar o nos vamos a beneficiar principalmente nosotros los ciudadanos, las personas naturales que no debemos declarar IVA. ¿Por qué lo digo? Les voy a explicar un poco cómo funciona la dinámica del IVA con las empresas para que veamos la diferencia. Normalmente las empresas le dicen a la DIAN, oye, yo compré este producto, pagué tanto por IVA, pero por otro lado vendí este producto y cobré tanto por IVA. Se hace la resta de estos dos conceptos y esto es lo que ellos le pagan a la DIAN. Bien, esa es la dinámica con las empresas. ¿Qué pasa con nosotros? Simplemente adquirimos y compramos constantemente productos y servicios en los cuales nos entregan una factura que dice subtotal, un costo de IVA y el total. Cancelamos ese IVA, pero nunca nos beneficiamos o nunca hacemos uso de él. Por eso digo que los que nos vamos a beneficiar y vamos a obtener ese 19% de descuento somos nosotros en los 3 días sin IVA, que son el próximo 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio del presente año. Pero claro, para acceder a este descuento el Estado estipuló ciertas condiciones de precios, de cantidades y unos topes máximos que ya les voy a contar cómo funcionan. Por ejemplo, en el tema de cantidades podemos comprar máximo 3 unidades del mismo producto sin importar que las estemos comprando en establecimientos diferentes. Debemos saber que los productos que compremos en estos días no están sujetos a devoluciones, así que hay que estar muy seguros de lo que vamos a comprar. Entonces tenemos 7 categorías de productos que están sujetos a este 19% de descuento. Ya les voy a hablar sobre las condiciones de cada uno. Algunas de estas categorías son electrodomésticos, insumos para el sector agrícola y elementos deportivos. Se dice que el valor del producto que vayamos a comprar de alguna de estas 3 categorías debe ser inferior o igual a 80 VTs. ¿Pero qué es esto del VT? Bueno, esta es la unidad de valor tributario estipulada por la DIAN. Cada año varía, para este 2020 la tenemos en 35.607 pesos. Lo que debemos hacer es multiplicar el valor de la VT por 80, lo cual nos da 2.848.560 pesos. Este sería el valor máximo por el cual podemos adquirir un producto con este descuento del 19%. ¿Qué les recomiendo yo? Que desde ya puedan hacer como un estudio de mercado personal sobre el producto que ustedes quieren comprar. ¿Cómo hacemos esto? Podemos acercarnos a los establecimientos de comercio, revisar en las páginas web por medio del computador, por medio del celular, el producto que queremos comprar, para que podamos verificar el valor que tiene el producto hoy y en el momento que lleguen los días sin IVA, verifiquemos que realmente nos estén aplicando ese descuento del 19% o simplemente, como se ha visto antes, tomen el valor del IVA y se lo sumen al producto y ese sería el valor neto. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en los famosos Black Friday que dicen que hay descuentos del 50, del 60, del 70, en algunos casos se ha evidenciado que las empresas o los comerciantes lo que hacen es tomar el valor del producto, le sacan el porcentaje que supuestamente van a descontar y se lo suman. Y como nosotros no sabíamos desde antes cuánto valía el producto, pues ese día compramos el producto creyendo que tiene un descuento cuando eso no es así. Otra de las categorías que encontramos son las prendas de vestir. El valor para estas debe ser inferior o igual a 20 VTs. Aplicamos la misma fórmula. Tomamos los 35.607 pesos, los multiplicamos por 20 y eso nos da 712.140 pesos. También encontramos los complementos de vestuario en lo que se encuentran los maletines, los morrales, las sombrillas, las gafas de sol. Por acá abajito les voy a dejar el artículo en el cual pueden leer detalladamente cada uno de los elementos que constituyen las categorías de las que les estoy hablando. También encontramos los juguetes con un valor máximo a 10 VTs. Y por último encontramos los útiles escolares, que el valor máximo de estos son 5 VTs. Tomamos el valor de la VT, lo multiplicamos por 5 y nos da 178.035 pesos. Este decreto se creó con la intención de dinamizar la economía nuevamente e impulsar un poco más la bancarización. ¿A qué se refiere esto? A que en un tiempo no muy lejano podamos hacer
todo a través de portales transaccionales virtuales, es decir, los pagos, las compras, los servicios. Actualmente vemos que ya podemos pagar un servicio con la tarjeta por medio de PSE, entonces lo que se busca es que todo esto sea por medio de bancarización. ¿Para qué? Para tener más control sobre los movimientos de las empresas y evitar la corrupción. Estos días sin IVA también se ha dicho que los pagos únicamente serán, como ya les dije, por medios transaccionales, es decir, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Así que si ya saben dónde van a comprar su producto, se comuniquen con esa empresa, con esa persona, para que les puedan facilitar las cuentas o medios de pago transaccionales que ellos disponen para estos días. Alguien podrá decir que el 19% no es algo significativo o que nos beneficie mucho. Hagamos un ejercicio rápido. Tomamos el valor de la compra máxima que podemos hacer, que son 80 VTs, 2.848.560, por el 19%, el descuento que tendríamos por esa compra serían 541.226 pesos. Así que creería que no está nada mal. El otro tema que se trata en este decreto aparece en el artículo 10 y es la disminución en el IVA de los arriendos de locales comerciales a partir del 21 de mayo de 2020 hasta el 30 de julio de 2020. Así que debemos estar muy pendientes a las personas que les facturan normalmente su arriendo con IVA, porque las facturas de estos meses, los canon de estos meses, no pueden venir facturados con IVA, ya que estarían yendo en contra del decreto. Tener muy presente que la norma dice que solo se aplicará para locales comerciales, no para oficinas, no para vivienda y no para bodegas, solo para locales comerciales. Y por último les voy a hablar de la disminución del impuesto al consumo. Este impuesto normalmente se aplica para los productos o servicios que no son de primera necesidad, como por ejemplo la telefonía o servicio de internet, algunos medios de transporte como son los yates, camperos, algunas motos, y las comidas y bebidas en restaurantes, cafeterías y panaderías. A esta categoría se aplica el 8%. Este sería el descuento que obtendríamos en restaurantes, panaderías o cafeterías. Así que fíjense muy bien cuando vayan a comprar en un restaurante que en la factura no les estén incluyendo el impuesto al consumo, ya que como vemos hasta 31 de diciembre no se puede cobrar. Y bueno, esta era la información que les quería compartir. De verdad espero que les haya servido, que haya sido útil. Y si consideran que tienen algún otro aporte para todos los temas que yo acabé de mencionar, déjenlo en los comentarios para que todos nos podamos enterar. Para finalizar, quiero agradecerles por estar aquí y los voy a dejar con esta frase.